Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este canal. Yo creo en la palabra de Dios. Y hoy dialogamos nuevamente acerca de donde nos quedamos la vez pasada, en el libro de San Marcos, capítulo 1, en el versículo 40 al 45. Vamos a empezar por ahí. Y pues primeramente queremos orar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para seguir adelante. Si usted está ahí y usted tiene problemas a veces para aprenderse las cosas, haga esta oración. Hágala con fe y con amor. Un día un santo no podía, quería ser sacerdote y no se le quedaba absolutamente nada. Y le pidió a Dios una oración. Y esta oración salió del corazón de Dios. Dice: ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrame en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Dame una memoria penetrante, dame una memoria retentiva, un método fácil para aprender, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige y guía el proyecto de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos a ti, Santísimo Padre, que habitas en la presencia del Padre y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén. Amén. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios nos lleve a donde Él nos lleve, con su santísima voluntad, que nos muestre el camino que nos quiera mostrar. A ver qué es lo que quiere Dios que hablemos el día de hoy. Y vamos a abrir la lectura donde nos quedamos, Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús sana a un leproso. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiar de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero quedar limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos los que había pasado por eso. Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura vemos a un leproso acercándose a Jesús, pero en aquel tiempo los leprosos no podían estar cerca de las tribus o de lugares donde había gente. Entonces, ¿qué hacía ese leproso? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo es que llega él a la presencia de Jesús? Y sin importarle qué es lo que va a pasar con él, si lo van a matar porque estaba prohibido por la ley, él arriesga su vida. A fin de cuentas, él sabe que va a morir. Y va a la presencia de Dios de rodillas ante Jesús. ¿Qué significa para nosotros todo esto? Que para nosotros primeramente venimos cargando completamente nuestro cuerpo. Usted puede ver al ser más querido que tenga ahí enfrente, a su esposo, a su esposa, y lo ve bien vestido, bien cambiado, y para usted es el hombre más hermoso o la mujer más hermosa. Pero si Dios nos permitiera vernos cómo estamos interiormente, Jesús vería, o usted vería exactamente lo que Dios vio a ese leproso. Porque hay tanta gente que está sufriendo, tanta gente que fue violada, hombres violados, hombres que nunca recibieron un te amo, un te quiero de sus padres, más recibieron puras llamadas de atención o malas palabras, mujeres que fueron abusadas, mujeres que pasan por violencia doméstica y vienen cargando en sus corazones toda esa lepra que necesitan limpiarla.
¿Qué opinas tú de eso? Sí, es algo como a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Como ahorita la lectura, cómo, cómo entender, ¿verdad? Lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras y lo que nos enseña la Iglesia. Eso es una de las preguntas que yo me hago, y también pues, cómo llevar a cabo los sacramentos, cómo a veces no les damos la importancia a los sacramentos, como saber también qué importancia tienen, porque sabemos bien que muchos de los que están oyendo el video a veces se preguntan lo mismo también, cómo saber qué son los sacramentos o por qué estudiamos las Sagradas Escrituras. Tener conocimiento nos lleva a cada día saber, a entender y a querer saber más, y es una de las preguntas que yo creo que muchos nos hacemos. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia y el leer las Escrituras, Andrés? Yo creo sacramentos. Los sacramentos, sí. Comparado con lo que estamos leyendo, yo al leer la Biblia, el Nuevo Testamento, puedes ver esto de los sacramentos en muchas de las lecturas que Dios nos enseña. ¿Qué es un sacramento? Un signo, una señal, una señal visible que nos muestra algo invisible que tú no puedes ver. Por ejemplo, estamos leyendo de un leproso. ¿Qué era el leproso? Una persona llena de pecado. En la Biblia la lepra significa el pecado. Pero nosotros, ¿cómo limpiamos la lepra o el pecado que venimos cargando con nosotros desde niños? Por medio del bautismo, que es un sacramento. Nos rocían con agua, pero nosotros recibimos la sumergión o el bautismo, sumergirse en el Espíritu Santo, y es ese Espíritu el que nos purifica el alma y nos quita toda esa lepra. Pero en adultos, en niños, pues nosotros los llevamos, pero nosotros como adultos que no hemos sido, los adultos que no han sido bautizados, necesita surgir de ellos, como surgió de este leproso. Este leproso fue a la presencia de Dios y se hincó, pero te das cuenta que él no pidió ser limpiado. Él dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Eso habla de la humildad de una persona, porque aquí se muestran 2 o 3 tipos de sanaciones. Por ejemplo, la sanación física, que Jesús la viene haciendo al último, no le importa la física, le importa el interior de la persona. Jesús responde, claro que sí quiero, claro que quiero sanarte. Y Jesús pone sus manos sobre él. Primero, el sí quiero le da la dignidad. ¿Por qué? Porque muchas personas que nos están oyendo ahorita, su dignidad está por los suelos. El diablo los quiere ver así. Es que tú no sirves como mujer. Es que ni siquiera sabes cocinar. Es que ni siquiera esto. Y son cosas y cosas y cosas que en vez de nosotros, como pareja, animar a nuestras parejas, pareciera ser que somos instrumentos del enemigo de Dios para destruirlas. Acuérdate que el diablo no quiere a las mujeres. Va a buscar cualquier estrategia para, pues ahora sí que, pues si estás conectado, estás estudiando las Sagradas Escrituras, va a buscar la forma de cómo quitarte de ese momento, de esa paz, ahora sí que de la lepra, ¿verdad? De lo que estamos leyendo, te va diciendo, como dijo Andrés, te va quitando tu dignidad, pero no. O sea, Dios es el único que es capaz de curarnos, como dice la lectura, si tú quieres. Y creo que muchos de los que escuchan el video quieren. Y esperemos que nos sigan viendo y escuchen, porque es algo que te va a curar de todas esas enfermedades que uno trae cargando. Y es el proceso, primeramente, levantarse, ir a la presencia de Jesús y dejar que Él guíe, que Él dirija. Primero el diálogo, después te toca, y al tocarte te sana interiormente. ¿Cuántos matrimonios están destrozados ahorita? Porque el enemigo está tocando a hombres y mujeres. Al que esté más débil, el de la fe, lo va a tocar. Si esto que estamos hablando no fuera cierto, ¿por qué el diablo se enoja? Porque sabe muy bien que si tú empiezas a leer las Escrituras, a oír programas de este tipo, te vas a dar cuenta
que hay una esperanza de vida y hay una protección espiritual. Y esa fuerza te la da Dios por medio del Espíritu Santo. Dios te toca. Después, al último, te sana físicamente, pero eso no importa tanto, sino más que Jesús se va a enfocar en el físico. Pero primeramente, venir a la presencia de Dios. Mira, veamos otro ejemplo en Lucas capítulo 15, creo es, en el versículos del 11 al 15, y luego brincamos del 18 al 23, para comparar otro tipo de lepra, otro tipo de manera, y vemos qué es lo que este personaje hizo, y lo comparamos con lo que estamos estudiando y aprendiendo. Vamos a Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 15. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, mi Señor Jesús. ¿Qué nos enseña aquí? Nuevamente aparece un hijo que puede ser tú, que puede ser yo, y aparece un padre. Viéndolo desde el punto israelita, pedirle la herencia a tu padre es matarlo en vida. Pero este padre no discute, no alega, le da la oportunidad y divide las partes a sus hijos. Pero, ¿cómo lo podemos comparar en nuestra vida actual? Estamos fastidiados como hijos de que nuestros papás nos quieran dirigir, que nos quieran guiar: no hagas esto, no vayas allá. Es que ya déjame en paz, dame mi herencia, quiero estar libre. La herencia es la libertad o el libertinaje. Y cuando tú ya te sales de tu casa, de la presencia de tus padres, te das cuenta del error tan grande que has cometido. Has cometido un error muy grande. Si nuestros padres nos hablaran de la palabra de Dios desde jóvenes, desde niños, créelo que no estuviéramos viviendo este mundo que estamos viviendo actualmente, donde las mujeres están matando a sus hijos, donde los hijos están matando a sus padres, donde no hay respeto para la dignidad, no hay ni respeto para Dios. ¿Por qué? Porque nuestros padres no se tomaron el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Por eso ahorita, de los que nos estén viendo, pues no cometan el mismo error que nuestros padres. Estudien la palabra de Dios, analicen estos tipos de programas, lean la lectura, pásenlo 2 o 3 veces y predíquenles a sus hijos. Acordad que cuando somos bautizados somos sacerdotes en nuestra pequeña iglesia, que es nuestra casa. Entonces este hombre se desgastó todo, ¿no? Se gastó todo lo que tenía, lo que el Padre le había dado. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Padre? Gente que tiene negocios grandes y creen que es por su inteligencia. No, eso es una tarugada grande. Tú no has logrado nada. Dios te lo ha dado a ti, punto. Pero es tanto nuestra ignorancia y nuestra soberbia que pensamos que somos nosotros. ¿Hasta cuándo reconocemos? Hasta que pierdes todo. Cuando ya pierdes todo, entonces sí te acuerdas de Dios. Unos para maldecirlo. Si Dios existiera, ¿por qué me hizo esto? Pero Dios llueve, dice la palabra de Dios. Él llueve y llueve sobre todo, sobre hierba buena, sobre hierba mala. Dios es parejo para todos, pero no lo reconocemos. Este hombre se gasta todo el dinero, pero hace algo hermoso, igual a leproso. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, todos los que están ahí, que están sufriendo de algún tipo de necesidad espiritual, económica o lo que sea. Mire lo que hizo este hombre, algo sabio. Versículo 18 al 23, habla: Señor, que tu siervo escuche. Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él.
corrió a su encuentro y lo recibió con los brazos abiertos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganlo también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que hizo Él. Levantarnos. ¿Qué hizo el leproso? Levantarse. ¿De dónde? De la comodidad, de la pereza. Y Dios, ¿a dónde acudió? A Dios. Y Dios está con los brazos abiertos. Siempre ha estado así. Con los brazos abiertos en la casa, esperándote a ti para abrazarte, para decirte cuánto te ama, para decirte cómo te han engañado estos espíritus malignos, que lo único que te quieren ver es completamente destrozado. Por eso te ofrecen los placeres de este mundo, el alcohol, la droga, el sexo, todo lo que tú quieras. Analízalo bien y te lleva a la destrucción, tarde o temprano. Pero a nuestro Padre no le importa. Cuando tú ya llegas a reconocer, es lo que más le alegra a Él, que te hayas levantado de esa pestilencia y que reconozcas: es que yo ya no puedo, Padre, te necesito, punto, ayúdame. Y Él está dispuesto con los brazos abiertos. ¿Y qué es lo que hace nuestro Padre? Te recibe, te abraza, te besa y te da un vestido nuevo. Ese vestido nuevo es lo que nosotros llamamos bautismo. Gálatas 3:27 dice que es el bautismo. ¿Por qué? Porque nos limpia. Es lo que hizo con el leproso. Lo bautizó. Lo limpió. El bautismo no es solamente con agua. El bautismo de Dios, de Cristo, es el bautismo con el sumergirse en el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos limpia. Entonces te das cuenta cómo la palabra va hablando de los sacramentos que habla la iglesia. Necesitamos levantarnos e irnos a bautizar. Usted ya está bautizado y está sufriendo. En las iglesias siempre hay agua bendita a los lados. Agarre el agua bendita y renueve su bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted renueva su bautismo, pero trate de no cometer los mismos errores. Una vida nueva, como el leproso. Jesús le dijo: ve a tu casa. Y él se pone de pie. ¿Y qué hizo? Se puso a predicar la palabra de Dios. Sí. Y esa es una vida nueva. Mira, ya vimos un sacramento sin querer queriendo, como dice el chavo. Sí. Ahora vamos al capítulo 2, es el que sigue. Y empezamos la lectura en el capítulo 2 del 1 al 12. Y vamos a ver qué Dios nos enseña ahí mismo. Capítulo 2, 1, 12, empezamos el segundo capítulo de San Marcos. Acuérdense que estamos estudiando el libro de San Marcos, ya vamos al capítulo 2. Vamos a empezar del 1 al 12. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús sana a un paralítico. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces entre cuatro le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podía llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba, y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve éste a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla
y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos versículos que leímos del paralítico me llaman la atención muchas cosas. Por ejemplo, es llevado por 4 personas. ¿Qué significa esto? A lo que la iglesia te enseña, lo que has aprendido. ¿Quiénes son estas 4 personas? Sus 4 discípulos. Discípulos. El trabajo tuyo cuando recibes sacramentos y doctrina de Dios es empezar a poner en práctica lo que has aprendido. Hay unos que van como el leproso a buscar la presencia de Dios, pero hay otros que tenemos que cargarlos. ¿Cuántos vecinos tenemos que están pasando problemas con el marido, con la mujer? Acércate a Dios. Sí. ¿Y van con Dios? No. Tiene que irnos a agarrarlo de la mano y llevarlos, y después dicen, ay, de lo que me había perdido. Pues este leproso, este paralítico lo llevan los 4 discípulos y lo llevan, hacen un trabajo enorme para presentarlo ante Dios. Nos va a costar bastante trabajo llevarlo a Dios. Pero hay que aprender una cosa, no hay que desanimarse, hay que persistir y ponerlo en la mano de Dios siempre. Lo llevan a la presencia de Dios, pero mirar que hay un grupo de personas que no creen. Son 2 tipos de iglesia, la iglesia de Cristo, la nueva iglesia de Dios, y la antigua iglesia de los fariseos y de los escribas. 2 tipos de doctrinas diferentes. Y están pendientes a ver qué va a hacer Jesús. Cuando se lo llevan a Jesús, Jesús no lo sana. ¿Qué es lo que hace Jesús? A lo que leíste. Le perdona sus pecados. Le perdona sus pecados. ¿A eso lo llevaron? No. Mira cómo es Dios. Me preguntabas tú, ¿cómo comparamos la doctrina de la iglesia con los sacramentos? Bueno, en el leproso ya vimos que el bautismo te purifica esa lepra. Ahora Jesús, empezando el capítulo 2, y nos muestra el otro sacramento. ¿Cuál es? La confesión de los pecados, el perdón de los pecados. Pero hay un grupo de personas que no creen en esto. Vayamos a Juan, capítulo 20, versículo 20 al 23. ¿Por qué la iglesia dice o enseña esta doctrina del perdón de los pecados? Juan, capítulo 20, versículo 23. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. ¿A quién es usted? Desde el 20. Desde el 20, ok. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes como el Padre me dio a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quien no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Póngale pausa ahí. Viene Jesús y nuevamente hace esto, como el hijo pródigo, los brazos abiertos, así les muestra la mano nuevamente la cruz. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, pero antes le dice, la paz del Señor esté con ustedes. ¿Cómo vas a obtener la paz? Primero Dios te muestra las llagas, ¿para qué? Para que ya no dudes y creas que soy yo el que te está diciendo esto. Créelo. La paz esté contigo. ¿Cómo está la paz contigo? Confiesa tus pecados al sacerdote. Si ustedes perdonan a los pecados, serán perdonados. Si no los perdonan, serán perdonados, serán retenidos.
Si supiera la gente que está atrás de esas cámaras, que están sufriendo, que la iglesia de Cristo es un buffet de sanación, es increíble. Muchos se están perdiendo y muchos están metidos en droga y alcoholismo porque quieren hallar su solución por su propia cuenta. Cuando Dios te deja, la bendita gracia de Dios. Bautízate, purifícate, ahora este sacramento nuevo, confiesa tus pecados. Pero nuevamente, en este capítulo, gente que no cree, versículo 24, ahí donde te quedaste, sí. Habla Señor, que tu siervo del 24 al 28. Que tu siervo escucha. Amén. Amén. Tomás ve al Señor resucitado. Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas, y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Sí. En Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, un paralítico, gente de otra iglesia, Antiguo Testamento, que no creen. Que no creen. Y dentro de la iglesia de Cristo, iglesia cristiana católica, gente que no cree. Que no cree. Es uno de ellos, de los que están ahí, que siguen sufriendo, pero no creen. No creen. Quieren que Jesús venga y diga, mete tu dedo aquí en las llagas para que puedas creer. Quieres ver, pero no, es algo que no se puede ver, solamente yendo aprendiendo, estudiando, vas creyendo sin ver. Si esto fuera falso, no hubiera tanto ataque contra esta doctrina. El diablo no se inquieta si no le haces daño. Si algo le hace daño, le va a inquietar. ¿Cuánto hemos sufrido nosotros para subir videos de estos? Te va a buscar cómo picarte para que no te sientas que estás bien en su presencia, que estás en presencia de Dios. Entonces, Jesús le lleva en el paralítico en Marcos capítulo 2, 12, 2 al 1 al 12, y Jesús lo sana nuevamente. No lo sana físicamente primeramente espiritual. ¿Qué es lo que le importa a Jesús? Que lo que tú traes aquí dentro de tu corazón, eso es más importante que tu físico, que tu economía, que cualquier cosa, que tu matrimonio, que cualquier cosa que estés pasando. Es más importante sanar primero el interior, después el exterior. Jesús lo sana físicamente, pero lo sana espiritualmente, y después le dice, vete, toma tu camilla y pone el ejemplo para que puedan creer. ¿Qué es más difícil? Dice Jesús. Decirle a un paralítico, levántate, toma tu camilla y vete, o tus pecados son perdonados. Ellos no lo dicen, pero lo piensan. Las dos cosas son difíciles, porque nadie puede sanar a una persona nomás por sanarla si no es Dios, y nadie puede perdonar pecados si no es Dios. Entender que el sacerdote no es el que perdona los pecados, es sacerdote, instrumento de Dios, y es Dios por medio del sacerdote quien perdona los pecados, es el único, es Dios quien le da el poder a los sacerdotes. Entonces Jesús le dice, pues para que ustedes crean, o para que ustedes que están viendo crean, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Por qué le pide levantar su camilla y llevársela otra vez? Porque ya le perdonó sus pecados. Sus pecados son perdonados, pero la camilla, ¿para qué? Porque Él sabe que va a regresar, para que no se olvide. Porque puede volver a caer, a pecar. Acordarte que somos pecadores, por eso la confesión es de perdido una vez por mes. Muchos dicen que una vez por año. Yo lo recomiendo una vez por mes. ¿Por qué?
porque a mí me sacó del adulterio. Ujú. Si yo adulteraba, me llegué, me cansé, no puedo vivir así, problemas y problemas y problemas en mi casa, es Ujú. increíble. Como el sacerdote, creo en la palabra de Dios, confieso mi pecado, me perdona, Ujú. con el poder que Dios ha dado, perdón, con el poder que Dios me ha dado, tus pecados son remitidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me perdona los pecados, Dios por medio del sacerdote nuevamente. Entonces me dice, vete, lo mismo que le dijo a él, y no peques ya más, olvídate de ese pecado. Al mes regreso, ni volví a ver a esa mujer, ni volví a textear, ni a hablar, ni nada, seguí mi vida normal. ¿Y la tentación queda? Sí, permanece, claro, porque eres ser humano, por eso traes la camilla a un lado, por si vuelves a caer. Pero bendito sea Dios, no he vuelto a usar esa camilla, ya tengo 20 años yo creo, y no la he usado y no la quiero volver a usar. Porque Gloria a Dios. aprendí que no es necesario que por una tentación le hago daño a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos. Yo sé que muchos que están viendo este video me van a entender. Por un placer de 5 o 10 minutos te quedaste sin casa, sin esposa, sin hijos. Y ese hogar que Dios te dio para que tú pudieras llegar después de cansado, descansar, relajarte, sentarte con tus hijos a ver una película cristiana, a disfrutar de lo que Dios te da. Ahora el diablo te lo ha convertido en un infierno, porque llegas y parecería ser que tus hijos te están viendo como cosa rara, tu esposa te ve como cosa rara, ya no te sientes a gusto, yo no pertenezco aquí y necesito irme, y el diablo te empieza a meter y depresión, y te empieza a dardos y dardos hasta que tú caigas al fondo y cometas dos cosas. Uno, te alejas por completo de la familia y caes en vicios y alcoholismo y te dejas morir lentamente. Otro, te lleva hasta quitarte tu vida. Porque eso es lo que quiere el diablo, que te quites la vida y ofendas a Dios con el mandamiento de no matarás. Es difícil, pero mira hasta dónde nos ha llevado Dios con los sacramentos. Qué tan importante es el perdón de los pecados, reconocer, porque cada vez que yo voy con el sacerdote, me llenaría de vergüenza si hoy le confieso, adulteré, y al mes voy y le digo, volví a hacerlo, al otro mes lo volví a hacer, me va a decir, no te puedo perdonar ya, porque tú no te estás arrepintiendo totalmente, ni te has arrepentido. Por eso es importante cada mes, y créelo, funciona, el corazón se limpia, el corazón se purifica. ¿Te das cuenta? Nos habló el sacramento de bautismo, hora de la confesión. Ahora leamos de Mateo, del versículo 13 que habla de Leví, ahí en Marcos, hasta ¿qué será? Hasta el versículo 18, 17, de ahí no te quedaste, del 13 al 17. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús llama a Leví. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en un lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, síganme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar los buenos, sino a los pecadores. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, mira cómo es Dios y contesta tus dudas. ¿Cómo comparamos los sacramentos nuevamente con la doctrina de Cristo, de Dios en la Iglesia Católica? Y hablamos del bautismo, te limpia los pecados. Y había gente que se va a poner
Y luego habla del perdón de pecados y vemos otra doctrina que también se opone a la iglesia contra la iglesia de Cristo, perdonando pecados, la otra iglesia no cree. No cree. ¿Quién es este para perdonar pecados? Soy Cristo, el Hijo de Dios, y yo tengo mi iglesia y perdono mis pecados, punto. Y ahora aquí hay otro sacramento, ¿lo distinguiste? ¿Cuál es? Pues que viene a curar a los... Él no viene por los buenos, sino por los pecadores. Primero empieza con una palabra, Leví. Leví. ¿Qué es Leví? Leví es un pueblo, es una tribu de Israel sacerdotal. Leví, sacerdote. Todo el que sea de la tribu de Leví es un sacerdote por herencia. Y Jesús va y toma un sacerdote. ¿Para qué? Y lo lleva a la casa, y lo llevó a su casa. ¿A la casa de quién? ¿De Mateo? ¿De quién? No sabemos. Lo llevó a su casa, digamos. Y en esa casa hay una mesa servida. Y en esa mesa servida está Jesús. Enfócate en esa imagen. Sí. Un sacerdote, una mesa servida y Jesús. ¿Qué te lleva? Al matrimonio. Al sacerdocio. La mesa, la Eucaristía. Para poder mantenerte en pureza espiritual. Bautismo y no pecar más. Confesión de pecados y tratar de no pecar más. Pero necesitamos alimento. Así como la carne necesita del alimento, el espíritu necesita alimento. La Santa Eucaristía. Necesitamos el alimento. Y enfrente de Jesús están todos los pecadores. Pregúntale a cualquier hermano de otra religión y todos dicen lo mismo. La Iglesia Católica es una iglesia de pecadores. Pero somos bienaventurados porque Jesús dice, yo no vengo por los sanos, yo vengo por los enfermos. Entonces tenemos el sacramento de la Eucaristía aquí. ¿Y cómo te sana? Comiendo el cuerpo y la sangre. Comiendo el cuerpo y la sangre. Ese lo podemos hallar en Juan capítulo 6, desde el 48 en adelante. Si lo quieres buscar, lo buscamos. La Eucaristía. Juan 6, 48. Y vamos a ver qué Dios nos dice. Ahora me muestra el sacramento de la Eucaristía. Y sin querer estamos hablando de los sacramentos cuando no íbamos a hablar de ellos. Estamos analizando el libro de Marcos, ahora en el capítulo 2. ¿La tienes? Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Yo soy el pan que da vida. Léeme primero el versículo 45. ¿Qué es el 45? Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchen al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Ok. ¿Por qué quise ir ahí? Porque el que nos va a instruir no es el sacerdote, no soy yo. El que nos va a instruir es Dios. Versículo 45. Dios nos va a instruir, nos va a enseñar. Ahora sí, versículo 48. ¿Qué nos enseña Dios? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que bajó del cielo. Quienes comen de él no mueren. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dios nos enseña que Jesús es el pan de vida. Versículo 53. Dos tipos de iglesias. Aquí mismo. Ahí mismo. Versículo 53. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Palabra de Dios. Lo vuelve a repetir. Les vuelve a repetir.
Versículo 45, cuando leímos, Dios nos instruye. ¿Qué nos instruye? ¿Qué nos enseña? Que Jesús, su Hijo, es el pan de vida. Jesús lo recalca de nuevo. Lo que enseñó mi Padre, que yo soy el pan de vida, yo se lo digo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús lo confirma. Y la única manera de estar en comunión con Cristo es comer. Versículo 55. Ahí mismo. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Ahora la pregunta es, los que están ahí, ¿quieren vivir unido a Dios? Pues come su cuerpo y bebe su sangre. Aquí no es simbología. Aquí dijo, come mi cuerpo y bebe mi sangre. Pero esto revergulle a muchas iglesias. En el tiempo de Cristo, los fariseos, y ahora en el tiempo de nosotros también. Versículo 60. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Palabra de Dios. Qué duro es, qué difícil es no creerle a Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo te tiene cegado. Dios se preocupa por el espíritu, alimentar al espíritu. La carne no aprovecha, dice él. Alimenta al espíritu. ¿Y qué mejor alimento del espíritu que el mismo cuerpo del mismo Padre Dios? Versículo 66. Los mismos de la iglesia. El 666. Que es el número de la bestia. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Dos grupos, los que abandonaron a Jesús y los que ya, dice Pedro, dirigidos por Pedro, líder Pedro. La iglesia que Dios fundó, dice, nosotros ya hemos creído, Señor, sabemos que tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cómo una persona puede decir, yo soy cristiano si no creo esto? 666. Y Juan, este mismo Juan lo repite, no lo vamos a buscar en 1 Juan 2:18. Ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ustedes han oído que el anticristo viene, pues yo les digo, no es uno, son muchos. Aquel que se sale de la iglesia de Cristo se convierte tristemente en un anticristo. No es para agarrar y ofender. Es para esta noche sentarse a meditar, Señor, yo quiero la salvación. ¿En realidad estoy en la iglesia correcta? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Llévame, Señor, a la iglesia correcta. Sigamos en Marcos. Ya llevamos el tercer sacramento sin querer queriendo. Sí. Ahora vamos al otro. A ver qué dice ahí. Habla, Señor, que tu siervo escuche. La cuestión del ayuno. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunas? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras esté presente el novio no pueden ayunar.
Pero llegará el momento en que lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces se ayunarán. Nadie arregla un vestido bien. Ay, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Otro sacramento aparece ahí. ¿A cuál? El del ayuno, matrimonio. El matrimonio. El matrimonio. Nuevamente, la iglesia antigua con la iglesia nueva. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan? ¿Puede acaso los invitados ayunar mientras el novio está presente? No. Pero ciertamente llegará el tiempo que el novio les será arrebatado, entonces tendrán que ayunar. ¿Qué nos enseña Dios? Lo que vimos ahorita. El matrimonio. Cuando el sacerdote, ministro de Dios, o Dios, por medio de su ministro, une a las parejas, ya no eres tú, es Cristo en ti, dijo San Pablo. Ya no es Él, es Cristo en Él. Y esto lo tienen que aprender todos los matrimonios. Cuando yo te ofendo a ti, no ofendo a Él, ofendo a Cristo. Yo te estoy, en vez de ofenderte a ti, te estoy ofendiendo a Cristo, porque Cristo tomó tu cuerpo. Cuando tú me ofendes a mí, Cristo, estás ofendiendo a Cristo. La palabra de Dios dice que está el Padre, el Hijo y la Santísima Madre. Por eso Dios dice, dejará el Hijo a su Padre, a su Madre, y se unirá a la mujer. Acordate que la mujer es la iglesia, los que formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros somos la mujer. Cuando una pareja se une en santo matrimonio, el sacerdote hace la bendición final y dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Deja el hombre, el hombre a su padre y a su madre, y juntos hacen uno. Y el sacerdote te da la Eucaristía. Y Cristo baja del cielo y entra en ti, siendo tú la mujer, siendo yo la mujer. Se hace la unión, como lo leíste ahorita en Juan 6:55. El que quiera permanecer unido conmigo, coma mi cuerpo y beba mi sangre, y permaneceremos unidos. Ese es el matrimonio. Tú y tu esposo, uno solo. El hombre, Jesús. Pero muchas veces creemos que el casarnos es hacer una fiesta elegante, espampanante, presumir a la gente que tenemos abundante dinero. Eso no te sirve de nada. Te vas a morir y no te vas a llevar ni un ladrillo. Lo más hermoso de la vida es el sacramento. Pasar 30, 40 años con la misma mujer y poder decirle a Dios, Padre, aquí está lo que me entregaste. Si la ofendí, perdóname. Es lo más hermoso, porque ese es el mejor ejemplo para tus hijos. Pero hoy en la actualidad, tristemente todo va cambiando. Pensamos que la nueva era, la nueva vida es algo bonito, pero no. Vivir a Dios, vivir este mundo sin Dios. El diablo es que esto, con los matrimonios que paso, cada vez me hablan más matrimonios, hombres llorando, mujeres llorando, los dos. Si supieras cuánto daño hace uno por una maldita tentación. Pero las tentaciones también nos sirven a nosotros para poner en práctica lo que hemos aprendido. Sí. Dios me llama a no cometer error y pecado. Si no hubiera tentaciones, entonces ¿cómo voy a poner en práctica todo esto? Todo lo aprendido. Pero nunca es tarde si has cometido el error. Levántate, ve con el sacerdote que perdone tus pecados. Empieza una vida nueva, ya no cometas el mismo pecado. Si no estás casado por la iglesia, ve con el ministro de Dios que te case, recibe el cuerpo, la sangre de tu Señor Jesucristo y empieza a vivir en común unión.
con Dios. Con la bendición. Pero Jesús también dice, llegará el tiempo que se les será arrebatado, entonces ayunarán. ¿A qué se refiere Dios? Que van a llegar momentos difíciles en tu vida. Sí, pero también se refiere a lo que leíste en el 6:6:6. Muchas personas no creerán, no van a creer, se saldrán de la iglesia. ¿Y qué hizo el diablo al engañarlos? Les arrebató el pan de vida, el que los unía a Cristo. Entonces ellos están viviendo una vida en ayuno. El católico no. El católico que sabe lo que recibe y que acude a misa continuamente, sabe que él no está en ayuno. Él está recibiendo su alimento, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y todavía no le ha sido arrebatado Jesús de ellos. Si a ti ya te lo arrebataron, analiza este video, habla con Dios y que te dé sabiduría. Hemos hablado con palabra de Dios, no con palabra de nosotros. ¿Por qué? Acordate que en Génesis Dios les dijo, hay 2 árboles allá, de este no van a comer, porque ciertamente morirán. Y la gente, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, desobedecieron a Dios y comieron el árbol prohibido. ¿Y murieron? Sí. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí. ¿Se cumplió la palabra del diablo? Sí. El diablo les dijo, no van a morir. ¿Los engañó? Sí. Se engañó. Dios les dijo que no comían y ellos comieron. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la nueva iglesia, en la nueva evangelización, viene el Hijo de Dios, que es Dios también, y nos dicen, todo el que coma de este cuerpo y beba esta sangre tiene vida en abundancia. Y el diablo viene y le dice a la gente, eso es mentira, no te va a pasar nada, es un símbolo. ¿Y qué hace la gente? Desobedecer a Dios. Otra vez los engaña y otra vez cometen el error de morir. Hay que recapacitar. Vayamos por último, ya no vamos a leer ese de donde te quedaste, al versículo 23, que era el vestido, el remiendo, remiendo nuevo. Vamos a ver. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dice, nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y se pierde tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate cómo es Dios de sabio, y empezamos este estudio con la cuestión de algo totalmente diferente. De cómo comparar la doctrina católica con las palabras de Dios. Y nos llevó por el bautismo, nos llevó por la confesión de pecados, por el sacramento de la Eucaristía y por el matrimonio. Y mira ahora cómo vamos a cerrar la clase. Un vestido viejo, remiendo nuevo. Un odre viejo, vino nuevo. ¿Qué Dios nos quiere enseñar aquí? ¿Por qué lo puso ahí? ¿Qué significa el vestido viejo y el remiendo nuevo? El vestido viejo, muchos de nuestros sacerdotes católicos ponen este ejemplo. Es como el náufrago, aquel que pierde la embarcación y lo único que tiene es un pedazo de madera y se sostiene de ella y no se suelta y no se va a soltar, porque sabe que si se suelta va a morir, tiene miedo. Entonces, ¿cuál es su vestido viejo, su remiendo? Él no se suelta. Él cree que toda su solución está en esa madera, en esa tabla. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos amarrados, pensando que estamos salvados, que en algo no nos puede salvar más que eso? El remiendo nuevo es Jesús. El vestido viejo es nuestra vida, que la queremos solucionar a nuestra manera. ¿Cuántos matrimonios otra vez quebrados? Acércate a Dios, remiendo nuevo. Pero ellos quieren solucionar
sus cosas como el vestido viejo. No quieren soltar el vestido viejo. Por ejemplo, yo estoy cansado, me canso, me estreso, trabajo mucho. ¿Cuál es mi vestido viejo? ¿Cómo me voy a estresar? A mi manera, como yo pienso, como yo quiero. Llega el viernes y me pongo una borrachera porque así me estreso yo, punto. Y que nadie me diga nada. ¿Es correcto o no es correcto? Hay una manera diferente de estresarse y eso es acercándose a Dios. Otro remiendo, por ejemplo, cuando queremos hacer las cosas con nuestra propia voluntad. Es que esa mujer me gusta y yo la voy a conquistar a como yo quiera. Dice Santiago capítulo 4 versículo 15, cuando vayas a hacer un proyecto, acuérdate de decir, si Dios quiere. Es que yo quiero recuperar a mi marido y lo voy a recuperar. Si Dios quiere. Deja que Dios haga su proyecto en ti. Los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. Dice Dios en Isaías 55:8 en adelante, dice que los proyectos de Él son como del tierra a la cielo, de la tierra al cielo. Los de nosotros son mínimos. Tenemos que confiar en Dios y vamos a poner dos ejemplos. Vayamos a Juan capítulo 4 y veamos un ejemplo. Juan capítulo 4. Veamos un ejemplo de un remiendo nuevo en un vestido viejo. Habla Señor. Capítulo 4, ¿cuál versículo? Versículo 6 al 10 y luego brincamos brincamos al 16. Del 6 al 10, ok. Habla Señor. Que tu siervo escucha. Cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José, allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana?» Jesús le contestó, «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿En dónde está sentado Jesús? En el pozo de Jacob. Ese es el vestido viejo y el que está sentado es el remiendo nuevo. El vestido viejo es la antigua alianza. Ese pozo es sagrado para los judíos y Jesús se siente en él, diciendo, lo que está sentado aquí es mucho mayor que esto, de lo que tú has vivido. Se acerca una mujer samaritana a agarrar agua a mediodía. No es normal, porque las mujeres iban a las 4 de la mañana a agarrar agua. ¿Para qué? Para que el sol no los agarrara, porque es completamente pesado. Los jarrones que ellos cargan son de 20 litros, son pesadísimos. Y tienen que cargar agua para los animales, para lavarse, para los alimentos, para todo. Y no van una sola vez, van 2 veces. Y esta mujer iba a mediodía. ¿Para qué? Ciertamente para no toparse con las demás personas. ¿Por qué? Porque ese es su vestido viejo. A lo mejor tiene problemas. Tenía algo que no quería que vieran. Algo que le iban a juzgar o hacer. ¿Y mi solución qué es? Me voy a mediodía. Así estamos nosotros. Ponemos soluciones a nuestro pensamiento. Y Jesús está sentado esperando que tú llegues. Que tú llegues, que te acerques a Él. Pero no te acercas y tu matrimonio se hunde y se hunde y se hunde y tú no te acercas a Jesús y Jesús sentado esperando. Hasta que Jesús tiene que tomar la iniciativa y manda gente que te dice, acércate a mí. ¿Me puedes dar un vaso de agua? Jesús quiere decir, quiero algo de ti, dame algo de ti.
La mujer contesta con esa arrogancia y con ese enojo. ¿Por qué? Porque es un corazón completamente endurecido. Acércate a Dios. Sí, sí, sí. Como si Dios necesitara que tú te convirtieras. No, tú necesitas de la conversión para acercarte a Dios. Porque en el versículo 10 Jesús le dice, si tú supieras quién te pide a ti agua, entonces tú me pedirías a mí. Ese es el problema, que nadie sabe, o las personas que no se quieren acercar a oír la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen miedo a la bendita pandemia? Bendita, ¿por qué? Porque al fin mucha gente volteó al cielo a reconciliarse con Dios. Es bendita. Qué triste que Dios tenga que usar este tipo de cosas para que tú recapacites, caramba. Para que tú voltees a ver al cielo. Y anda uno con guantes, y anda uno con mascarillas, teniendo temor. ¿Es malo? No, hay que cumplirlo. Pero no pongas tu confianza en ello. Pon la confianza en Dios. Él, aunque tú trajeras 1000 máscaras y 1000 guantes, si la voluntad de Él es que tú te enfermes, tú te vas a enfermar. Pero entonces, ¿dónde queda la palabra y las promesas de Dios? Por ejemplo, en el Salmo 91. Porque a mi izquierda caerán 1000, a mi derecha 10,000. Ciertamente veré con mis ojos la recompensa del impío. Por cuanto, dice el Señor, he puesto mi esperanza en mi Señor, esperanza mía, y de mi Santísimo he hecho mi casa, mi habitación. El mal no me alcanzará, ni la plaga tocará mi morada, porque Dios enviará a sus ángeles para que me guarden en mis caminos, y ellos me levantarán en sus manos para que mi pie no tropiece con piedra alguna. ¿Dónde quedan esas promesas? Jesús no hace promesas que no va a cumplir. Y si Él lo dijo, yo lo creo y Él lo cumple, punto. El remiendo, versículo 16. ¿De aquí mismo? De ahí mismo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraban a dioses aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La salvación viene de los judíos. Dice esta mujer. Ay. Nuevamente, aquí Jesús pone el dedo en la llaga. ¿Por qué la mujer iba a mediodía? Porque tenía 6 maridos y ella iba por el séptimo. Y Jesús le dice directo a la llaga, tráeme a tu marido. No tengo. Ciertamente no tienes. ¿Cuántos de la gente vive unida nada más, de los que nos están oyendo? Unidos. Si Dios te pregunta a ti, tráeme a tu marido. Ese que está casado contigo por el civil no es tu marido. Porque no has recibido la bendición de Dios. ¿Y duele? Claro que duele. Estás fuera de las cosas de Dios. Y esta mujer se da cuenta que el que está hablando es Dios. Esta mujer, ¿cuál era su vestido viejo? El querer llenar ese hueco con maridos. Este no funcionó, agarro otro. Este no funcionó, agarro otro. No era la solución. ¿Cómo llenó ese hueco? Cuando llegó el marido séptimo, que es Cristo. Cuando Jesús llega a tu vida, va a llenar ese hueco que todos traemos aquí. Todos. Hay un hueco en el corazón que Dios dejó, no porque no sea perfecto, Dios lo dejó ahí.
para que ese hueco se llene solamente con la presencia de Cristo. Nadie más. Nadie más lo va a llenar. Llegará el momento, dice la muchacha, los judíos dicen que hay que adorar allá o adorar aquí. No, dice Jesús, no, ni aquí ni allá. Llegará el momento que van a adorar ¿dónde? Cuando vas a Jerusalén, entras al Santo Sepulcro, está un letrero grande, perdón, dice, el que ustedes buscan no está aquí. Ya no está aquí. ¿Dónde está? En el Santísimo. Ahí en la capilla de la iglesia está el Santísimo. Y muchos pagamos hasta $3,000, $4,000 por persona para ir a ver un sepulcro vacío. Cuando puedes ir a verlo al Santísimo, al Santísimo. Y el Santísimo está cerca de tu casa y está vacío. Tristemente, sí, es cierto. Dice la palabra de Dios, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué es importante también esto? En la cruz Jesús dice a María, dice, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Y el discípulo la tomó y la llevó a su casa. Primera pregunta, ¿Juan tenía madre? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús le dio a su madre? Porque nos las dejó a todos. Nos deja la madre, nos deja María como nuestra madre. La primera enseñanza. María no tenía más hijos. No. Porque si hubiera tenido más hijos, se le entrega a los hijos de ella. Juan era hijo de Zebedeo, creo. O Alfeo, no me acuerdo. Segunda enseñanza. La salvación viene del pueblo judío. Dios escogió un pueblo para Él. Y ese pueblo se llama Jerusalén, Israel. Ese pueblo es de Dios. Si tú no eres israelita, tú no te vas a salvar. Si nosotros, Jesús viene y nos da a su madre como madre de nosotros. Madre de Jesús. Jesús es el cuerpo de la iglesia. La iglesia la formamos nosotros, formamos el cuerpo de Cristo. Cuando nos bautizamos y seguimos los sacramentos, vamos formando el cuerpo de Cristo. Entonces somos hijos de María. ¿Por qué esto es importante? Pregúntale a cualquier judío. Si tú eres hijo de un judío y una mexicana, tú eres mexicano para el judío. Tú no agarras la nacionalidad judía. Pero si tu mamá es judía y tu esposo es mexicano, automáticamente los hijos de esa familia son judíos. Por eso Jesús nos da a María como madre, para que todo aquel que se integre a la iglesia de Cristo, automáticamente su madre es judía. Tú le puedes preguntar a otra iglesia, ¿dónde nació tu iglesia? Bueno, mi iglesia nació en México. Bueno, tu madre es mexicana porque la iglesia es la mujer, tu madre es mexicana. Y tú crees en Cristo, sí, pues tu padre es judío, pero eres mexicano, no eres judío. Es que mi iglesia nació en la Argentina, que las mujeres de Argentina son muy hermosas, bueno, pero son argentinas, y los hijos de las argentinas son argentinas, punto. Pero creemos en Cristo, que es nuestro Padre, sí, pero se necesita la madre para poder pertenecer al pueblo judío. Y es esta mujer a la que el diablo tanto odia, que ha puesto a mucha gente en contra de ella. Sí. A mí me preguntan, ¿de dónde nació tu iglesia? En Israel. Entonces tu madre es judía. Sí, mi iglesia es judía. Y checa todo, ahorita no vamos a hablar de ello, pero la iglesia judía y la iglesia católica tienen las mismas fiestas y los mismos ritos. Y es una continuación hermosa que ni los católicos desgraciadamente no conocen. Vayamos al último ejemplo, y ya para poder cerrar. Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro,
¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven, y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, el odre viejo, el vino nuevo. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Está hablando un niño rico que ha de haber tenido mujeres a diestra y siniestra, placeres a más no poder, que comió los mejores alimentos, que vistió las mejores ropas, pero ya eso ya lo llenó. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿A poco el tener un buen carro, el tener una buena casa, el viajar por el mundo, eso es todo en la vida? No. Este hombre dice, no, debe haber otra cosa, y se acerca a Cristo. ¿Qué debo hacer para la vida eterna? Vida eterna, una felicidad eterna, no una felicidad de tener sexo y un placer de 5 o 10 minutos, no un placer de emborracharme ahorita y amanecer el siguiente día, un placer de 4 o 5 horas de borrachera o de loquera. Esas felicidades son temporales. Yo quiero una vida eterna. Y Jesús le dice, el odre viejo, haz los mandamientos. Ya los he hecho. Entonces el muchacho era también apegado a las cosas de Dios. Pero aprender la lección que Dios te enseña, odre viejo, mandamientos. Hay una cosa mucho más mejor que esta vida, que los mandamientos. Dijo el muchacho, ya los he cumplido todos. Bueno, ¿quieres la perfección? Le dice Jesús. ¿Quieres la perfección? ¿Qué te enseña Jesús? Que de lo bueno, los mandamientos, hay una cosa más buena. Y esa es la que nos trajo Dios a conocer el día de hoy. Sus sacramentos, su cuerpo, su sangre. Sigue este último mandamiento que yo te doy. Vende todo y dáselo a los pobres. Eso se llama ama a tu prójimo como a ti. Yo te he amado. Dice Dios, como yo te he amado, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Y ese es el que más nos cuesta. Sí. Ese es el que más nos cuesta. Jesús da una lección grande, nos dio una lección grande. Sin querer hablamos de los sacramentos y cerró con el último mandamiento de él. Poner ejemplo. No es que los mandamientos del Antiguo Testamento ya no nos sirvan para nada. Sí nos sirven como espejo, pero no nos salvan. Los mandamientos nos condenan porque nadie los puede cumplir al pie de la letra, ¿no? Pero hay un mandamiento que sí podemos cumplir, y ese es haciendo la voluntad de Cristo. El mandamiento que Cristo nos dio, mandamiento mayor. Después de amar a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. No como tú amas, porque tu amor es imperfecto. No, como yo, Jesús, te amé a ti, que di la vida por ti, que me entregué por ti, que me ofendieron y nunca yo contesté para atrás, que me maldijeron y yo los bendije. Haz tú lo mismo con ese esposo que te está haciendo la vida eterna, así difícil. Ora por él, demuéstrale a Jesús que lo amas, amando a tu marido, amando a tu mujer, aunque no estés de acuerdo con ellos, amando a tus hijos, que ya no haya maldiciones en la casa, que se abracen, que se besen, que demuestren que el amor de Dios está en ellos.
Amén. Amén. La próxima semana vamos a leer otra vez, y sigue Jesús, ahora va a hablar del sábado. Y vas a ver lo que Dios nos va a enseñar el sábado. No sabe, pero vamos a ver qué Dios nos va a enseñar. Hoy, hermanos y hermanas, hemos dialogado acerca del libro de San Marcos desde el capítulo 1, desde el versículo 40 al 45. Empezamos por ahí y terminamos ahorita en el 2:23. La próxima semana, yo creo, cuando Dios considere y nos dé licencia, veremos el video del 2:23 en adelante, que Dios nos va a enseñar acerca del sábado. Hoy solamente nos despedimos, pero nos queremos ir sin orar y sin pedirle a Dios que todos estos mensajes que estamos haciendo, que lo hacemos de corazón. No somos expertos teólogos ni expertos maestros, no. Somos como tú, que un día también sufrimos y decidimos dar el paso adelante de seguir a Dios. Y por gracia de Dios, bendito sea mi Padre, nos ha sanado. Y hoy podemos decir que la paz de Dios sí reina en nuestros corazones y sí nos sentimos tranquilos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad de un día más de vida. Gracias, Señor, por habernos permitido hacer este video, de aprender un poco más de tu santísima palabra. Te pedimos, Padre Santo, que este mensaje llegue a los corazones de las personas que necesitan llegar. Toca la mente y los corazones de ellos. Hoy te consagramos todo lo que hagamos en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Santísima Madre, bendice, al igual que tu Hijo, bendice estos proyectos que hacemos, que no lo hacemos para nuestro afán o para nuestra soberbia, sino para que el amor de tu Hijo llegue a muchos hogares. No queremos paga en este mundo, la paga la queremos en el cielo. Decirle a Dios, gracias, Padre, porque los talentos que nos diste los pusimos en práctica. Santísima Madre, te pedimos que bendigas todos los matrimonios del mundo. Mira cuánto matrimonio se está quebrando, Señora mía. Padre Santo, mira mi mano, es muy pequeña, pero la tuya es inmensa, Padre Santo. Dirige tu mano a los corazones que necesitan de ti, de tu paz, de tu palabra. Señora mía, Padre mío, más no podemos hacer. Te los consagramos en tu Sagrado Corazón, Santísima Madre, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos. El pueblo de Dios dice, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.